Padre, te damos gracias, Padre bendito, por estos momentos, Señor, tan memorables en los cuales podemos estar en tu casa, en el templo, como iglesia, reunidos, Señor, en fraternidad y en comunión, sabiendo que lo que nos une es nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que bendigas este tiempo para poder aprender de tu palabra y que lo que tú nos vas a hacer recordar, porque es lo que ya hemos visto, Señor, en esta porción de tu palabra y los versículos y los pasajes que en los siguientes minutos vamos a meditar, sea traer a nuestra mente lo que ya hemos sabido, lo que ya hemos escuchado en algún momento atrás. Te ruego que tu Espíritu Santo me use y se mueva entre nosotros para aprender, recordar y volver a poner en obra y en práctica, Señor, los preceptos y las verdades eternas. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén. También pedirles, hermanos, que oren por una sobrina, se llama Marlene, está prácticamente a punto de dar a luz su segundo bebé. Oren por ella, recuérdenla por favor en sus oraciones, que todo esté bien, que salga todo bien, en nombre del Señor, ¿verdad? No sé si va a ser niño o niña, pero que todo salga bien. Ya está en el hospital, creo, así que oren mucho por ella, por favor. Mande, Marlene, por favor. Gracias. Este pasaje, hermanos, estos dos versículos, ambos versículos leídos, nos ubica en el contexto de la historia del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Cuando se le conoce en la famosa, entre comillas, entrada triunfal, que de triunfal no tuvo nada, porque fue cuando entró a Jerusalén para que lo asesinaran. Sin embargo, cuando entró a Jerusalén una semana antes de su crucifixión, nos ubica el relato escrito por Mateo que había llegado a Jerusalén y dice que por la mañana volvió a la ciudad y obviamente nos recuerda el escritor sagrado dentro de la naturaleza divina del Señor Jesús, nos recuerda su naturaleza humana. Ambas naturalezas, no tenía 50 y 50, era 100% Dios y 100% hombre. Es 100% Dios, corrijo, y 100% hombre. Y en su humanidad, obviamente, pues tenía ciertas necesidades fisiológicas. En este caso, Mateo nos recuerda y nos dice, pues tuvo hambre. Hay que recordar que el Señor Jesús no tenía carreta, no tenía carruajes, no tenía transporte como los que tenemos hoy en día. Tenían que caminar cuando les llegaba la noche y no tenían dónde dormir, pues dice que no tenía dónde reposar su cabeza, nos dice la palabra de Dios. Así que dentro de su ministerio que estuvo llevando a cabo, dice que entró a la ciudad y luego tuvo hambre y miró una higuera. Una higuera era un árbol muy común y es muy común en aquellos lugares. Y dice la palabra de Dios que llegó y quiso acercarse, vio de lejos la higuera y la vio con hojas. Una higuera usualmente da el fruto, comienza a dar los higos y después viene la hoja. Y si vio de lejos una higuera con hojas, dedujo y dio por sentado que debía haber tenido higos, que debía haber tenido el fruto correspondiente. Así que nos dice la Biblia que miró una higuera y se acercó donde estaba la higuera, pero lo único que encontró fue solamente hojas. Estéril, completamente, exactamente. No había frutos. Quizás llegó y movió una hoja, una rama, le buscó por aquí, le buscó por allá y dijo quizás en la rama de abajo y quizás buscó y siguió moviendo y solamente encontró hojas. Con la expectativa y con la esperanza de que hubiese encontrado un fruto para saciar su hambre dentro de su humanidad, como nos dice la palabra de Dios, pues entonces no encontró frutos, solamente hojas. De lejos tenía buen ver, vamos a decirlo así, ese árbol, pero una vez que se acercó, solamente era apariencia. No estaba dando esa higuera, no estaba ofreciendo para lo que fue creada, si me permite, para lo que fue sembrada, para lo que Dios creó
lo que creó la higuera. No solamente la higuera servía de algo, la higuera debió haber servido para saciar la necesidad de los transeúntes, de las personas, y no solamente servir como ornato o para dar sombra. Ciertamente la higuera debió haber dado sombra, pero también debió haber dado fruto. Sin embargo, a pesar de que la higuera tenía hojas y servía para un fin, no estaba sirviendo, si me permite el término, no estaba cumpliendo su razón de ser cabalmente, porque no estaba satisfaciendo la necesidad de las personas. Y obviamente vemos que el Señor Jesús se molestó, se decepcionó de ella. Permítame dar lectura a un par de renglones. El Señor Jesucristo esperaba que la higuera tuviese higos buenos, pero solo encontró a la higuera rebosando de míseras hojas. Esa higuera, entre comillas, tenía buen lejos. Y al mirarla de cerca se dio cuenta el Señor que solo aparentaba tenerlos, es decir, los higos, y no estaba cumpliendo su razón de ser. La expectativa del Señor Jesucristo, hermanos, era real y era objetiva. Miró una higuera, le miró con sus respectivas hojas y dijo: esta higuera vendrá a saciar mi necesidad, hablando humanamente del propio Señor. Y esperaba que el árbol cumpliese su función propiamente, no la de dar sombra únicamente, sino la de dar fruto. Pero solo aparentaba tenerlos. La experiencia del Señor Jesús, hermanos y muchachos, era real y era objetiva. La enseñanza de la higuera nos trae a nuestra mente y a nuestro corazón una enseñanza muy semejante a la vida real. El reino de Cristo, el reino del Señor, es semejante a esa higuera. Él espera que su bondad sea satisfecha por el fruto de nosotros, sus hijos. Pero a menudo se encuentra seguramente únicamente con kilos de hojas y no con higos en nosotros como cristianos. Finalmente, para eso hemos sido creados, para dar gloria al Señor con nuestro fruto, con nuestras obras. ¿Qué pensará el Señor de nosotros cuando nos ve desde el cielo? Dice en la palabra de Dios en un par de salmos que Dios desde los cielos miró hacia los hijos de los hombres aquí en la tierra para ver si había alguno entendido. Y comienza la referencia que utiliza el apóstol Pablo de Romanos capítulo 3 versículo 10. No hay justo ni aun uno. A lo que voy es a la primera parte, que Dios desde los cielos voltea a ver a nosotros, a la tierra, para ver si hay fruto, para mirarnos a nosotros como ese árbol que no solamente está para dar sombra y que otros se cobijen bajo él y puedan cubrirse un poco los rayos solares y descansar y continuar el camino, sino que Dios espera mucho más de esa higuera o de nosotros, que demos fruto, que tengamos obras, que no seamos cristianos, que no seamos hijos de Dios viviendo en este reino de Él en la tierra solamente de apariencia, o cristianos de nombre. Se nos puede venir a la mente quizás el apóstol Pedro cuando negó al Señor Jesucristo. ¿Era un apóstol? Claro que sí. ¿Pero era un seguidor del Señor? Claro que sí. Pero sucedió algo. Era un discípulo, fue un discípulo en un momento dado, pero de lejos. Le seguía de lejos. Cuando apresaron al Señor y lo aprendieron, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y dice la Biblia que Pedro le seguía, pero de lejos, dice el pasaje. Cuando lo miraban torturándolo y masacrándolo y lastimándolo y dañándolo y flagelándolo, Pedro le seguía de lejos, y cuando pudo haber dado testimonio de su fe, y cuando Pedro pudo haber presentado por la gracia del Señor su identidad como seguidor real de Cristo, lo negó 3 veces. Podemos decir que fue una higuera.
pero de hojas solamente. Así que el Señor desea, hermanos, amados y muchachos, que cada uno de nosotros, sus hijos, tengamos fruto que ofrecerle sencillamente para satisfacerle a Él. No voy a dirigirme y ubicarme, enfatizar en el fruto que debemos tener como cristianos para testimonio de otros, sino sencillamente Dios desea en nosotros fruto para satisfacer sus expectativas, para llenar sus objetivos por los cuales Dios nos ha colocado en el lugar que nos ha colocado. Llámese familia, llámese congregación, llámese el punto laboral donde estamos trabajando, llámese como se llame el lugar donde Dios nos ha establecido para dar gloria a su nombre a través de la vida llena de obras que reflejen nuestro andar con Cristo diariamente. Ahora vamos a ver, hermanos, si meditamos y examinamos nuestras propias vidas y la palabra de Dios, no vamos a terminar en todo el día, en toda esta tarde. Pero quisiera compartirles solamente algunos cuantos eventos o circunstancias o situaciones en nuestra propia vida que pudiésemos encontrarnos en el diario vivir, en el cual Dios espera de nosotros como hijos suyos encontrar fruto y no solamente hojas. Número 1. Si me acompaña a Génesis capítulo 20, versículo 1, Génesis 21, vamos a encontrarnos con una historia que es conocida para todos nosotros o por la mayoría, en la cual nos encontramos a un personaje bíblico, por supuesto, ¿verdad? A un personaje bíblico que pudo haber dado fruto, ofrecido fruto para que el nombre de Dios fuese enaltecido, pero fue una higuera solamente de hojas. En Génesis capítulo 20, versículo 1, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que cuando Abraham pudo haber ofrecido un fruto para que el nombre de Dios fuese enaltecido, solamente se encontró hojas. Cuando Dios espera encontrar fruto en sus hijos, número 1, cuando se trata de exponer la realidad espiritual. Dice el versículo 1, de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y continúa la historia, todo el capítulo. ¿Se acuerda? Que le dijo, no voy a leerlo para redimir el tiempo, pero nos vamos a dar cuenta que le dijo, mira Sara, vamos a decir, tú eres muy bella. Ya eres una mujer madura y a pesar de ello, eres una mujer muy bella. Así que, pues, temo por mi vida. Y le dijo, mira, vamos a hacer algo, vamos a ponernos de acuerdo, y cuando entremos, y si vemos las miradas de las personas, pues vamos a decir que no eres mi esposa, que eres mi hermana. Prefiero que me digan cuñado a que me quiten la vida, debe haber pensado Abraham, ¿verdad? Así que si preguntan quién eres, vamos a decir, eres mi hermana, y realmente eran medios hermanos. Por la historia alrededor de ambos personajes. Así que era momento de manifestar y exponer una realidad, la verdad. No hay, como dicen en el gobierno, ¿verdad?, una verdad alternativa. La verdad es única y es absoluta. Así que Abraham pudo haber expuesto la realidad, la verdad, pero dijo, no, vamos a darle vuelta a este asunto un poquito, ¿verdad?, para aparentar. Es decir, vamos a caminar y vamos a ofrecer hojas en vez de fruto. Tomando la alegoría, ¿verdad?, el pasaje introductorio. Así que Abraham debió haber expuesto, hermanos y muchachos, la verdad, pero él prefirió exponer la apariencia. Quizás hubiese expuesto su integridad física o aún su propia vida si él hubiese dicho la verdad, pero ¿qué importaba si estaba diciendo la verdad? Esto quiere decir, queridos hermanos, que la bendición de Dios viene solamente cuando se presenta la realidad y no cuando se aparenta la verdad. Repito, la bendición de Dios vendrá a nuestras vidas cuando
presentamos la realidad y no cuando aparentamos la verdad. Un aspecto distinto es decir o aparentar que tenemos una relación con Dios o que somos cristianos o que somos hijos de Dios. Y la otra es vivir realmente de acuerdo como si tuviésemos una relación personal con nuestro Dios. Era lo que les decía en la introducción. Es muy fácil ser cristianos de nombre, pero nominales, ¿verdad? Quiero decir, pero realmente vivir como un cristiano sin necesidad de tener que decirlo tiene mayor valía ante los ojos de Dios. Es muy fácil decir, es que yo soy así, yo así, pero cuando tenemos que manifestarlo a veces dudamos y solamente exponemos las hojas y escondemos el fruto. Dios espera que ante cualquier situación, hermanos, que ante cualquier evento en el cual pudiésemos encontrarnos o frente a cualquier persona, manifestemos que somos de Cristo y no que simplemente simpaticemos con los hermanos. Hay cristianos, me he encontrado con cristianos en el paso del tiempo, con los años atrás, donde hay hermanos que no saben, que dicen, es que mi jefe no sabe que soy cristiano, mis compañeros no saben que soy cristiano. Dicen, yo no tengo ningún inconveniente, ningún problema en el trabajo, a mí no me señalan por ser cristiano, porque no saben que son cristianos. Tan fácil es, nada complicado que es darse a conocer como cristianos en el trabajo, ¿verdad? Con sencillamente a la primera entrevista que uno se presenta con el supervisor o con la de recursos humanos o con quien vayan a entrevistarlo y poder exponer que somos, porque siempre preguntan, ¿verdad? ¿De qué religión eres? Pues soy creyente, soy hijo de Dios. Tan sencillo como comenzar, porque todo se divulga bien rápido, ¿verdad? Y no es que uno sea chismoso, ¿verdad? Sencillamente así es la naturaleza del hombre. Y se sabe. O cuando uno va a la hora de la comida, a la hora del lonche, ¿verdad? Es tan fácil sin traer un letrero de que soy hijo de Dios. Sencillamente cuando uno toma los alimentos y uno se cierra sus ojos y se inclina para dar gracias a Dios por la comida, uno está manifestando la realidad de lo que uno es, dando testimonio de la fe sin decir nada. Y la gente dice, mire, está dando gracias a Dios, vamos a ver qué está haciendo agachado, qué se le cayó de la comida, dice la gente, ¿no? Y uno puede expresar que somos hijos de Dios. Cuando un cristiano o cuando Dios espera encontrar fruto en un cristiano, cuando se trata de exponer justamente una realidad espiritual. Cuando quizás un compañero de trabajo o el mismo patrón está en alguna situación y le llaman a uno para decir, ¿qué hago? Y es tiempo de aprovechar esa situación para poderles exponer la verdad del Evangelio o la verdad del poder de Dios, de que Él es grande y Dios puede hacer muchas cosas. Hace muchos años tuve no tantos, ¿verdad? No estoy tan mayor. Tuve un jefe muy prepotente en el trabajo. Pero una vez se presentó una situación muy complicada y tuvo que estar escondido. Solamente la gerente de la empresa sabía y después me dijeron a mí dónde estaba. Yo le quería hablar de Cristo cuando en oportunidades que se podía, cuando estábamos ahí en la oficina y no, él cerraba y él criticaba a los cristianos y juzgaba y hablaba mal, pero de repente ya no fue y después de una semana no supimos y tuve que llevarle unos papeles del trabajo, ya me dijeron dónde estaba y llegué a escondidas, ¿verdad? De un carro me pasé otro, lo dejé por ahí estacionado, caminé como 3 veces la vuelta a la cuadra por si alguien me estaba siguiendo. Cuando pude llegar con él, me dijo, yo sé que tú eres cristiano, pídele a Dios mucho por mí, dice, porque llevo una semana sin ver a mi familia, tengo una semana encerrado en esta casa, dice, y ni se te vaya a ocurrir decirle a nadie dónde estoy, hasta que se arregle este asunto, dice. Digo, no se preocupe, y estamos orando por usted. Estoy orando por usted. Sí, o pídele mucho a tu Dios, dice, porque es una situación en la cual nunca me había encontrado. Hay momentos, hermanos, en los cuales la gente repele mucho a los creyentes, a los cristianos, o nos pueden menospreciar o hacer menos, pero va a llegar un momento en el cual
podamos presentar la realidad espiritual de quiénes somos. Y ellos nos van a pedir el favor de llevarlos a los pies de Cristo, al trono de la gracia. Cuando se trata de exponer la realidad, una realidad espiritual, es tiempo de mostrar fruto y no solamente hojas. Número 2, cuando Dios espera encontrar en sus hijos fruto y no solamente hojas, no solamente cuando se trata de exponer la realidad espiritual. Número 2, cuando se trata de acatar la voluntad divina, de someternos a la voluntad de Dios. Si me acompaña al libro de Jonás, capítulo 1, es otra historia muy conocida, y vemos el pasaje de Jonás, capítulo 1, donde nos narra el relato sagrado en el versículo 1, Jonás 1:1. No voy a leer todo el capítulo, de igual forma ya lo conocemos, sencillamente unos cuantos versículos. Jonás 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó. Qué bueno que se levantó Jonás, ¿verdad? Cuando Dios le habló. Pero dice: para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, dice, para irse tan lejos, dice, a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Todo iba bien. Dios estaba buscando higos, fruto en la higuera de Jonás, pero encontró hojas. Dijo: pues es que es un profeta, es un hijo mío, es un creyente. Lo vio y dijo: él es un árbol, es una higuera, retomando la alegoría, y dijo: tiene hojas, voy a tomar del fruto, dijo Dios. Pero solamente encontró hojas y no fruto. Dios se acercó a Jonás, con quien esperaba diese fruto, pero solo Jonás le ofreció a Dios hojas. Jonás era un hombre, hermanos, que conoció a Dios, trabajaba para él, podemos decir, y la consigna era tan sencilla y nada complicada, era clara y era directa de parte de Dios para él. Sin embargo, Jonás decidió cumplir con la voluntad, por supuesto, pero no la de Dios, sino con la suya propia. Reitero, Dios ansiaba encontrar un, entre comillas, higo en este hombre, pero únicamente Dios miró un bulto de hojas que cubrían su negligencia espiritual. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! La pregunta sería, amados hermanos, ¿cuántas veces Dios ha esperado de nosotros encontrar fruto y solamente ha encontrado hojas? La interrogante sería: ¿en cuántas ocasiones Dios ha esperado de nosotros que encontrar fruto para que su nombre sea glorificado en una o en otra situación o circunstancia? Y puede ser que en muchos casos Dios haya encontrado fruto y su nombre y su poder y su gloria fue enaltecida y fue manifestada, pero ¿en cuántas ocasiones hemos decepcionado a Dios? Donde Dios permitió una prueba en nuestra vida para que orásemos más, para encontrar fruto, pero solamente encontró hojas. ¿En cuántas ocasiones Dios ha tenido que decepcionarse de nosotros? Hemos dejado de leer la Biblia como debiéramos de haberlo hecho. Hemos dejado de compartir nuestra fe con otros como debiéramos hacerlo. Hemos dejado quizás de tener tiempo a solas con Dios en muchas ocasiones, y Dios ha esperado de nosotros, pero solamente se ha quedado con una expectativa. Voy a entrar en la parte final. ¿Cuándo Dios espera de un cristiano? Que dé fruto y no solamente hojas. Número 3, cuando se trata de dominar la carnalidad personal o nuestra propia humanidad, como dice el apóstol Pablo. Segunda de Samuel, o segundo libro de Samuel, más bien, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, segundo de Samuel 11:1, nos dice en la Biblia las palabras:
las palabras siguientes. Conocemos el pasaje. Aconteció, estoy en 2 de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, que David entró, dice, envió a Joab y con él sus siervos y todo Israel, dice, y destruyendo a los amonitas, salieron a Rabá, dice, pero David se quedó en Jerusalén. Y la historia sigue y la conocemos. Vemos que David se quedó en un lugar donde no debía haberse quedado. Estaba donde no debía estar. ¿Estaba pecando? No, porque era su casa, era el palacio real, pero no era el tiempo de que estuviera ahí. Así que dentro del tiempo de ocio, pues si me permite decirlo así, que tuvo en ese tiempo, toda la gente se le fue, los valientes de David no estaban con él, quizás unos cuantos solamente, así que muchos habían ido, y era el tiempo en que los reyes también salían a la guerra. Pero David dijo, no, yo soy el rey, ahora me voy a quedar, ahora me voy a salir con la mía, ahora aquí me quedo. Para eso tengo mi gente, para eso tengo los guerreros, para eso tengo mi ejército, para eso tengo mi casa real, para yo disfrutarla y que ellos peleen por mí. Seguramente debió haber sido su pensamiento. Así que David fue una persona controlada, equilibrada en su vida, pero llegó a su vida un momento en el cual se permitió que fuese dominado por sus sentidos y por las exigencias de su carne. Obviamente cayó. La naturaleza carnal, hermanos, o nuestra humanidad nos domina cuando hacemos de lado lo espiritual. Y no estoy juzgando a nadie porque todos tenemos una humanidad, porque nacimos en este mundo, ¿sí o no, hermano? No venimos de Venus, ¿verdad? No venimos de Marte, todos somos humanos. Y tenemos una humanidad que nos controla y nos domina. Pero ha venido el Espíritu Santo en nosotros, y en la medida que lo dejamos que nos controle y nos gobierne y nos domine, es la medida en que vamos a escapar de nuestros sentidos y de nuestra humanidad y carnalidad. Pablo lo expresó así en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Somos humanos y reaccionamos de manera impredecible muchas veces y de manera ofensiva. A veces reaccionamos de una manera implacable e hiriente. Somos insaciables y sarcásticos. Somos autocomplacientes y pecaminosos, porque somos humanos. Pablo dijo, soy carnal, vendido al pecado. Bueno, si Pablo le dijo, pues entonces yo tengo permiso de hacerlo, pues Pablo, no. Caemos, no porque queramos hacerlo, pero podemos caer, y caemos porque somos humanos. No estamos justificados ante los ojos de Dios. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que hay una humanidad que nos controla, que nos domina. Dios la sabe, Dios la conoce, y nosotros también. Un día, hace tiempo, un hermano decía, hoy no voy a ir a la iglesia, voy a darme la vuelta y dice, salgo tan cansado del trabajo que hoy no voy a ir, dijo un hermano. Y después estaban hablando delante de uno, ¿verdad? Y la hermana le decía, pero hay que ir a la iglesia primero, mejor cuando nos armamos de la iglesia, no vamos a dar la vuelta. Dice, no, es que estar yendo a la iglesia cada miércoles, eran 3 semanas. Eso que le ir a los miércoles, no, dice, ya, hay que dar un descansito, decía el hermano. Y la hermana le decía, no, dice, pues hay que ir a la iglesia, saliendo, pues nos vamos a dar la vuelta un rato, aunque ya sea noche. Dice, pero vamos a alimentarnos, tenemos que ir a aprender, a cantarle al Señor, y es nuestro deber, es una necesidad que debemos de saciar espiritual. Y él no quería, y no quiso. Pues le ganó su humanidad, nuestra carnalidad, nuestros sentidos. ¿No es cierto, hermano? Todos caemos, no nos hagamos, dijo uno, ¿verdad? Y más con este frío que se le antoja no estar enredado como burrito ahí en las cobijas, ¿verdad? En la cama. Nomás que no se lo coman a uno, eso no, ¿verdad? Y a gusto, y estando ahí, es domingo, dice uno, aquí ir a la iglesia, le dice uno el espíritu, ¿verdad? Pero luego le sale uno la carne. Pero pues un domingo no pasa nada. No se van a dar cuenta si no falta, no, si se da cuenta, ¿verdad? Los hermanos. Sí, no.
Y no se trata de que se den cuenta o no se den cuenta los hermanos o el pastor o Dios nos ve. Se trata de que estamos dejando pasar una oportunidad de adorar a Dios, de enaltecer al Señor y de ser edificados, de alimentarnos. Podemos dejar de comer, de desayunar, podemos dejar de comer por el trabajo o podemos malpasarnos varios días, pero después vamos a recibir las consecuencias. Anda uno viendo estrellitas y uno empieza a ver lucecitas por todos lados, ¿verdad? Cuando uno se malpasa. Y en la vida cristiana no deberíamos de malpasarnos. Debemos siempre estarnos alimentando del aspecto espiritual. Así que David no le ofreció nada a Dios, solo hojas llenas de plaga. Estamos hablando de una situación en específico de David, ¿verdad? Claro que David, la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero tuvo situaciones en las cuales pudo haberle ofrecido fruto, pero solamente le ofreció encontró Dios hojas plagadas. Y número 5, hermanos, voy a terminar en este punto. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1, 6. Dice la Biblia, Malaquías 1, 6. Dice el Hijo, Dios haciéndoles un reclamo al pueblo, pero también a los sacerdotes principalmente. Dice el Hijo, dijo Dios, honra al Padre y el siervo honra a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bueno, dice Dios a través del profeta, pues en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron, o dijisteis, más bien dicho, ¿verdad? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Pregunta Dios. Asimismo, cuando ofrecéis el animal cojo o el enfermo, ¿no es malo? Dice, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. El contexto, bueno, es muy claro, ¿verdad? Dios haciendo un reproche al pueblo a través del profeta directo a los sacerdotes, porque si los sacerdotes estaban mal, el pueblo iba a reflejar la condición espiritual de los sacerdotes. Así que los sacerdotes llegaron a un punto, hermanos, en que la religión se volvió algo mecánico, ¿verdad? Los sacrificios, las ofrendas, lo que Dios había estipulado en la ley de Moisés, pues se había vuelto algo tan ritual, algo tan a la costumbre. Decían, sacerdote, pues, traigo este corderito, pero pues le cayó una piedra el otro día que estaba trabajando y quedó cojito y no le hace, tú no te fijes, hombre, yo no digo nada, tú tráemelo así, decían. O traían quizás otro animalito para ofrecérselo al Señor, que tenía que ser perfecto, ¿verdad? Y de calidad. Conocemos las características propias que Dios demandaba. Y quizás cuando venía en camino se le cayó un charco y llegó todo sucio. No importa, no pasa nada, decían los sacerdotes, así lo ofrecemos. Al cabo nada más esa apariencia, al cabo que Dios ve el corazón, no ve lo externo. Le habrán dicho los sacerdotes, ¿verdad? Así que en ese entonces, hermanos, los sacerdotes y el pueblo se habían alejado tanto de Dios, aunque estaban tratando de desarrollar su propia religión, el judaísmo. Sin embargo, estaban tan lejos de Dios y Dios no podía encontrar en ellos frutos, solamente hojas. Cuando Dios espera que encontrar fruto en sus hijos, en casos específicos, y no hojas cuando se trata de ofrecerle a Dios lo excelente.
Cuando se trata de ofrecerle a Dios lo excelente, los sacerdotes y el sumo sacerdote debían de tener el cuidado, tenían los lineamientos precisos en el libro de Levítico para no incurrir en una falta ante los ojos de Dios, y ellos debían de hacer cumplir la ley de Moisés, cumplirla y hacerla cumplir. Y ofrecerle lo excelente a Dios, como Dios lo había demandado. Así que Dios viene y le hace un reclamo fuerte a los sacerdotes de su pueblo, que habían dejado de lado la excelencia al sacrificar y ofrecerle a Dios lo defectuoso. Así que eso nos hace pensar, hermanos, y recordar que al Señor se le ofrece lo mejor. Amén. Lo mejor de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, lo mejor de nosotros mismos. Quizás ya no tenemos la fuerza, yo reconozco que ya no tengo la fuerza de antes. Tengo 30 años y ya no tengo la fuerza de... ya no tengo la fuerza de que tenía hace 10 años atrás. ¿Verdad que no, hermano? No. Bueno, usted no sabe de mí, ¿verdad? Yo tampoco sé de usted. Pero hay que reconocer, ya no nos podemos subir. Si antes nos subíamos al techo que de un brinco, ¿verdad? Corríamos, brincábamos el cofre, el techo del carro, nos aventábamos al techo, llegamos. Nada más un estirón en la pierna, sáquese, decía uno, ¿verdad? Y ya. Qué riumas ni qué nada. Pero ahora, ya le pedimos, oye, súbete tú, ¿no? Córrenle porque se llevaron el cambio de la tienda, ¿no? Y ya no puede uno correr. Ya no somos iguales. Hay que ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros, hermanos, cuando podemos. La excelencia. Joven, enséñale, ofrécele a Dios lo mejor que tienes, es tu fuerza, tu vida, tu salud, tu vigor, porque van a llegar días malos en los cuales podemos decir, no tengo en ellos contentamiento. ¿Verdad? Ya no nos vamos a acordar de muchas cosas. Ya no vamos a poder tener la fuerza, el vigor suficiente para dormirnos tarde, dormir tarde por estar estudiando o por viajar, no sé, para ofrecerle a Dios algo, lo mejor de nosotros. Cuando se pueda hay que hacerlo, porque Dios merece lo mejor. Dios no solamente quiere encontrar en nosotros hojas, quiere fruto. A Dios se le da lo mejor. Los magos, voy a terminar diciendo que los magos que viajaron, que no eran Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, ¿verdad? Ni tampoco iban en un camello, en un caballo y en un elefante, ¿no? No. Pero los magos, dice la Biblia, eran hombres sabios. Ellos eran gentiles. Ellos viajaron kilómetros y kilómetros y kilómetros para ir a ver a un indefenso niño que reconocieron que era el Mesías prometido, el enviado de Dios. ¿Cómo supieron? No sabemos, quizá los escritos, leyeron las profecías que escribió Daniel siglos atrás, no lo sabemos. Pero había unos gentiles que decidieron invertir su tiempo, dejar su familia probablemente y dejar su trabajo seguramente y viajar, invertir dinero y tiempo y su propia vida, porque fueron meses de camino de ida y meses de regreso. Para ir quizás unas cuantas horas y arrodillarse ante un bebé que nunca conocieron, ni supieron quién era, más que cuando llegaron lo reconocieron como el Mesías. Y dijeron, ya cumplimos, aquí está nuestra ofrenda, nuestra adoración, y junto con estos elementos va todo nuestro corazón. Y se fueron. Nunca más le volvieron a ver hasta que entraron al cielo. Ellos le ofrecieron lo mejor. Solamente viajaron kilómetros, solamente para viajar y ver un pequeño tiempo, muy breve tiempo. Pero grande fue su galardón de ellos al ver lo que estaba sucediendo con ese bebé. Pero invirtieron mucho, dieron lo mejor de ellos. ¿Qué estamos dándole para Dios, hermanos, nosotros? ¿Dejamos que otros hagan lo que nosotros podemos hacer? ¿Estamos dándole a este mundo nuestras fuerzas cuando podemos dárselas más bien al Señor? Mire, hermanos, nos vamos a enfermar y nos vamos a acabar, nos vamos a agotar en este mundo, y eso es natural, es el ciclo de la vida. Pero si nuestras fuerzas se van agotando y se van acabando, más bien para ofrecérselas al Señor, tienen mucho más valor ante los ojos de Dios. Y tendremos un corazón más satisfecho.
podremos tener la satisfacción de decirle, Señor, aquí está el fruto. No quiero nada más que tú vengas a mover hojas a mi vida, plagadas, quiero darte fruto. No solamente que encuentres hojas en mí. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermano? ¿Qué espera Dios de ti, joven, señorita? Dios te ha dado vida, te ha dado salud, te ha dado una carrera, una profesión. Dios nos ha dado una familia, nos ha dado un trabajo, una esposa, un esposo, hijos, abuelos, padres, nietos, quizás. Lo que Dios nos da es para ofrecerle ese fruto a Él. No solamente ser hojas, no nos conformemos con ser hojas. Hay que tener hojas, pero fruto. Aunque esté escondidito el fruto detrás de las hojas, pero que haya hoja. Cuando Dios se le ofrezca de nosotros, sepa que hay fruto detrás de esas hojas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por este recordatorio, que no solamente debemos de manifestar en nuestra vida una apariencia, sino realmente un corazón sincero y genuino, ser reales, no solamente una expectativa ante los ojos de Dios. Padre, si tomamos la alegoría y nos comparamos con una higuera en nuestra vida, no queremos ser como esa higuera que decepcionó a nuestro Señor Jesucristo cuando Él esperaba encontrar fruto, solamente encontró hojas. Que no seamos así, no seamos una higuera solamente de hojas, sino con fruto, que lleve gloria a tu nombre. Padre, aplica tu palabra a mi vida principalmente y ahora también a mis hermanos y a los jóvenes en esta tarde. Te damos gracias, pedimos para que nos hagas vivir para ti constantemente. Bendigas también la vida de la iglesia, Señor, de los hermanos de esta congregación. Oramos por el pastor Gutiérrez, con él, con su salud, con su familia.